Bueno, pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí esta tarde en esta charla que vamos a tener acerca de radioastronomía. Y bueno, pues nada más para contarles la anécdota. Cuando yo empezaba a estudiar estos asuntos de la astronomía, recuerdo que un profesor hablaba mucho de la visión romántica que se tenía de la astronomía, sobre todo la que se hace observacionalmente, ¿no? Él decía que había una especie de idea de que los astrónomos eran estos personajes extraños que se dedicaban a salir con sus telescopios y buscar noches oscuras. Y de pronto él, con un afán un poco de quitarnos esta idea un poco romántica, decía, pero pues ¿qué creen? Resulta que el gran porcentaje del trabajo de los astrónomos profesionales no se hace en el óptico, ¿no? Por así decirlo, sino que desde hace ya bastante tiempo muchos astrónomos profesionales se dedican a esta área, que es igual de fascinante que la otra, pero que tiene poco que ver con el uso de los ojos, ¿no? Entonces los ojos aquí, en este caso en la radioastronomía, se cambian por otros instrumentos, ¿no? Y si podemos hablar un poco de qué instrumentos son esos, pues pensemos en unas orejotas, ¿no? Que apuntamos hacia el universo para poder escuchar cosas que vienen desde muy, muy lejos. Entonces, bueno, los dejo entonces con Daniel. Les agradezco que estén aquí esta tarde y pues adelante, Daniel. Gracias, David. Bueno, pues les agradezco mucho que nos acompañen a escuchar esta sencilla charla que tenemos planeada para ustedes hoy. Hola Max, bienvenido. Y bueno, sí, como ya lo apunta David, la astronomía moderna se basa mucho en la observación del espectro de radio. Entonces, la radioastronomía se convierte en un pilar fundamental de la observación astronómica, pero sin embargo no es muy popular. ¿Por qué? Bueno, porque no es tan accesible como los telescopios ópticos, que muchos tenemos uno en casa y podemos salir a observar la luna, los planetas, galaxias, desde el espectro del óptico, la luz visible. Sin embargo, el espectro de radio pues nos es ajeno. El contacto que tenemos nosotros con el espectro radio lo tenemos a través de las ondas de radio que llegan hacia nuestros aparatos que utilizamos de toda índole en la actualidad. Pero vamos a conocer un poco en esta pequeña charla, vamos a conocer un poco sobre la historia de la radioastronomía, sus fundamentos y qué se está haciendo en la investigación de este campo tan fascinante. Espero que les guste. Yo la verdad también la primera vez que pude participar en un foro de radioastronomía, sí iba yo con la inquietud de decir, bueno, es que qué poco sé de radioastronomía y por qué sí tampoco, ¿no? ¿Por qué no se divulga más qué es la radioastronomía? Ahí tuve respuestas y quiero compartirlas con ustedes. Bueno, lo titulé Murmullos del Cosmos, un homenaje a ese gran divulgador de la astronomía, Carl Sagan, que escribió un libro que se llama Murmullos de la Tierra, que también tiene alguna relación con el tema de la radioastronomía y otros temas, la astronáutica. Entonces yo quise titular Murmullos del Cosmos precisamente porque el tema de lo que vemos a través del espectro electromagnético pues es para nosotros como un murmullo, como algo que no está en voz alta, ¿no? Sino que apenas hemos escuchado sobre radioastronomía. Así que vamos a empezar por la historia. Bien, ¿está bien para todos? ¿Ven claramente las imágenes? ¿Sí? Sí, ok. Si está desenfocada, para que le demos un... A ver, déjame tratar de ver si lo puedo enfocar un poquito más. Bueno, eso es... ¿Ahí estará bien? Sí. Bueno, entonces, a ver, Max, tú vas a ser mi ayudante. Tú le picas de este que dice. Esta no. Gracias. Bueno, comienzos de la radioastronomía. En 1932, este señor, el ingeniero Karl Jansky, estaba realizando un trabajo para una de las primeras empresas importantes de telefonía del mundo. Esta empresa conocida como Bell lo contrata para hacer un estudio, una investigación sobre las posibles fuentes de interferencia de las ondas de radio
en la radiotelefonía. Es decir, ya la telefonía alámbrica existía desde tiempo atrás, pero para esta época ya se estaba realizando la telefonía inalámbrica transatlántica, es decir, comunicar el otro lado del mundo con este otro lado del mundo, ¿verdad? A través de la radio, sin necesidad de cables. Pero, sin embargo, pues esto pues presupondría un problema porque se descubrió que había múltiples fuentes de interferencia durante las comunicaciones. Entonces, para poder controlar o evitar estas interferencias, pues primero se necesitaba saber la naturaleza de las mismas, que las provocaba. Entonces, la empresa contrata a este señor, Jensky, para que haga un estudio sobre esas interferencias y pues se puede investigar cómo evitarlas. Entonces, Karl Jensky hace sus investigaciones con una antena direccional giratoria, con un radio de onda corta y un graficador adaptado. Es un equipo muy sencillo para nuestra época, sería algo de verdad elemental, pero con esto empieza él a trabajar. A ver, Max, ¿la que sigue? Y él resume 3 puntos de interferencia del espectro, que son: 1, ruidos de estática o interferencia en la radiotelefonía transatlántica intermitentes con chasquidos, consecuencia de tormentas terrestres cercanas. Él se da cuenta que, bueno, haciendo sus estudios, que cuando hay tormenta eléctrica, los rayos provocan alguna interferencia que es momentánea, pero que es bien identificable. Segundo, ruidos de estática intermitentes similares a los primeros, pero más débiles. Y estos los identifica que son producidos por tormentas marítimas lejanas. Es decir, como se está haciendo transmisión transatlántica, entonces aún las tormentas que se están dando en el mar, en el océano, con los rayos, van creando una interferencia que también es identificable. Sin embargo, el punto interesante está en el 3, porque identifica lo siguiente: una especie de soplido, así lo describe él, en inglés sería un hiss, de carácter continuo, que se escucha en los audífonos y cuya dirección varía gradualmente a lo largo del día y de la noche, dando una vuelta completa en 24 horas. Su origen es desconocido. Entonces aquí pues ya surge algo muy interesante, ¿no? Hay una interferencia que él identifica, que lo describe así como un hiss, que es algo que es continuo. No es como los rayos que caen y provocan de repente nada más un chasquido en el receptor, sino que esto es continuo. Y luego, lo más extraño es que va variando su dirección durante el día. Es decir, él tiene su antena apuntada y de repente, durante el paso del día y de la noche, el hiss se va moviendo de posición. La que sigue. En 1933, a ver, antes. No, antes. A ver. Ahí. En 1933, casi un año después, él como que abunda en el problema, ¿no? En este tercer punto. Y dice: el tiempo que tarda en dar la vuelta el hiss es exactamente de 23 horas con 56 minutos. Este es el tiempo exacto que realmente dura el día, ¿no? O sea, que coincide con la rotación de la Tierra. Por lo que deduce que su origen debe estar fuera del sistema solar y sus coordenadas astronómicas aproximadamente son ascensión recta 18 horas y declinación menos 10 grados. Entonces, esto es una gran sorpresa, porque él identifica que esta interferencia de radio no está en nuestro planeta, proviene del cosmos, de algún punto en el espacio. Y lo sabe porque cuando la Tierra está girando, en realidad el punto de donde proviene esta interferencia, el hiss, siempre está en un mismo lugar, pero la Tierra es la que se está moviendo. Entonces proviene de fuera. Eso es lo que él deduce. La que sigue.
El reporte de Jansky es rechazado por los laboratorios Bell por parecerles poco serio el supuesto origen extraterrestre de la interferencia, ¿no? O sea, llega, imagínense la época, ¿no? 1933, y te llega y dice, no, es que eso viene del espacio, ¿no? Pues entonces está marihuano, ¿no? ¿Quién sabe qué le pasa a este, no? Lo corren, de hecho, lo despiden, ¿no? Jansky es invitado, él es un buen científico, entonces él cree en su trabajo, él sabe que lo que observó, lo observó realmente mediante un método científico. Entonces, él envía su trabajo a otras instancias y entre ellas está un instituto de estudios de radio recién creado. La ciencia de la radiofrecuencia es muy nueva en esa época. Entonces, este instituto invita a Jansky a Chicago para que presente su trabajo, esto que él ha descubierto, ¿sí? Y resulta que entre el público que va a escuchar su ponencia está este hombre, Robert Reber, quien es un joven estudiante de ingeniería en radio, que también es una carrera muy, muy nueva, y le entusiasma mucho porque él es radioaficionado. Entonces le apasiona, le interesa mucho esto que ha descubierto Jansky, y él mismo se propone a tratar de escuchar el Higgs famoso. Él tiene recursos limitados, entonces sus primeros intentos fallan, pero cuando él termina su carrera, se dedica seriamente a tratar de descubrir o de encontrar el dichoso Higgs, y construye una antena mucho mayor, una antena parabólica de 10 metros de diámetro en el patio de su casa, para poder estudiar encontrar este ruido, y lo encuentra, lo identifica. Aquí sí. ¿Sí? Entonces, este hombre Reber se dedica a estudiar y descubre que no solamente hay una, sino que hay múltiples fuentes de radio que están llegando desde todas partes del cosmos, de la bóveda celeste, ¿sí? Entonces, en ese momento, este hombre se convierte en el primer radioastrónomo de la historia, y su antena es el primer radiotelescopio también de la historia. Y esto, sorprendentemente, duró muchos años. Es decir, uno diría, bueno, este descubrimiento magnífico debió haber provocado el interés de muchos científicos, y luego las antenas por todas partes. Pues no, era una ciencia que no se creía en ella. Se le tenía como algo de dudosa veracidad, ¿no? Entonces, este hombre se mantiene como el primer radioastrónomo durante bastantes años, ¿no? Pero bueno, ahí está su foto, ahí está su antena que él construyó en el patio de su casa, ¿no? Ahora muy famosa. Adelante, la que sigue. Entonces, Reber publicó en 1942 un mapa en el que citaba las fuentes de radio, o radioestrellas, que es como les llamó, haciendo notar que ninguna de estas coincidía con los mapas celestes de la época. Es decir, esas fuentes de radio no eran estrellas visibles, no coincidían con lo que había en los mapas celestes. Pero años después, este hombre, apellido Bate, identificó unas fuentes de radio de Reber con dos galaxias en colisión situadas en la constelación del Cisne, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo logró? Usando el telescopio de 5 metros del Monte Palomar. ¿Sí? Es decir, él pudo, ya con un telescopio gigante, que recuerden que el Monte Palomar fue durante muchos años el telescopio más grande del mundo. Usando este telescopio, este hombre observó y coincidió perfectamente con la descripción que hacía Reber de una de las fuentes de radio. Entonces, eureka, ¿no? Como dijo Arquímedes, resulta que se podía comprobar que un objeto físico conocible
era el responsable de emitir esas señales de radio, ¿no? Esto fue como el gran descubrimiento que avaló y respaldó a la radioastronomía como una ciencia real, algo verificable. Entonces, como dice ahí, este descubrimiento dio lugar a que los astrónomos se fijaran en la radioastronomía. La que sigue. Este hombre, Henry Ort, ¿a quién le suena Henry Ort? La nube de Oort, efectivamente, aquí está el señor que propuso la existencia de la famosa nube de Oort, donde están los cometas, ¿verdad? Donde se originan los cometas que se precipitan hacia el interior del sistema solar. Entonces, este hombre, no nada más, fue un astrónomo de gran nivel, no nada más aportó eso, ¿no? Sino que tiene otras aportaciones, y es muy interesante porque también fue uno de los impulsores de la radioastronomía. Después de la Segunda Guerra Mundial, él era de Holanda. En aquella zona de su país, los alemanes habían dejado abandonados una serie de antenas de radio, de radar, que se usaron con fines militares, pero quedaron ahí abandonadas. Entonces, Oort conoce y estudia la información y las investigaciones de Weber, y le interesa mucho. Dice, oye, es que esto sí puede ser, ¿no? Entonces, él lo que hace Oort es tomar las antiguas antenas de radar abandonadas y empezarlas a usar como radiotelescopios, ¿no? ¿Por qué? Pues tenían tamaño suficiente, eran bastante grandes, eran material ya prácticamente hecho, nada más había que hacer las adaptaciones con los equipos de recepción, pero ya estaba, ¿no? Entonces, él impulsa esto, y primero teóricamente, él propone o estudia cómo podrían ser las fuentes de radiovisión y por qué, ¿no? Entonces, entre sus grandes descubrimientos es que el hidrógeno podría radiar en la longitud de onda de los 21 centímetros. O sea, él descubre ya un elemento que puede radiar, que puede emitir una radiación en una longitud de onda conocible. ¿La que sigue? Antes. Bernard Lowell, simultáneamente en Inglaterra, también está haciendo trabajos por impulsar la radioastronomía. Y él consigue que le financie el gobierno la construcción de un gran radiotelescopio. Entonces, sin embargo, es muy costoso el equipo. El gobierno inglés, en un momento dado, le detiene los fondos a Lowell, porque le argumentan que se está invirtiendo y gastando mucho dinero en una ciencia muy incierta, que no parece que lleva a nada, ¿no? Que no es práctica. ¿A que sí? Pero sucede algo antes. Ahí. Entonces, sin embargo, sucede algo por esa época. La Unión Soviética lanza el primer satélite artificial, el Sputnik. Pero los rusos tenían un gran problema, que no tenían manera de calcular, a determinar cuál era la órbita del Sputnik. Entonces, Lowell se le ocurre que con lo que tiene de su radiotelescopio en construcción, lo puede hacer funcionar con algunos equipos prestados de Alemania y de otros lugares. Y entonces él logra, usando el radiotelescopio, logra calcular perfectamente cuál es la órbita del Sputnik. Entonces, esto también se convierte en un gran descubrimiento, es decir, la utilidad práctica del radiotelescopio, ¿no? Y gracias a ese hecho, se hace muy famoso, el gobierno inglés le dice, ok, termine su texto, ¿no? Entonces le dan a la, termínelo, ¿no? Entonces, este incidente es curioso, ¿no? Porque, pues, ¿quién iba a decir que el lanzamiento del Sputnik iba a terminar ayudando a impulsar la radioastronomía? Y ahí tenemos a Lowell con su gran, fíjense, nada más el tamaño de la antena de ese radiotelescopio, ¿no? Estuvo instalado en Inglaterra. ¿A que sí? Ahora, de ahí en adelante la investigación de radio de los objetos en el cosmos empezó ya a convertirse en una práctica de observación y en una ciencia
frecuente, ¿no? Ya seria, ya se trabajaba con las radioantenas. Y un dato aquí muy interesante es este descubrimiento. Al estar revisando en Cambridge una serie de datos obtenidos por un radiotelescopio, se pudo descubrir la presencia de unos pulsos de emisión variable, pero que eran frecuentes. Es decir, que ahí estaban todo el tiempo, pero algo estaba emitiendo como pulsos. Esto generalmente hubiera pasado desapercibido como una anomalía. Sin embargo, esta mujer, Jocelyn Bell, tuvo el atino de decir: esto no puede ser cualquier cosa. Entonces se puso a comparar datos, muchos miles de información. Y ella fue la que descubre la existencia de estos objetos que ahora conocemos como pulsares. ¿Por qué? Porque ella no desestimó la información que estaba obteniendo del aparato, sino que se fue a profundizar. ¿Sí? Desafortunadamente, este descubrimiento, que fue galardonado con un premio Nobel, no le fue adjudicado a ella, sino que oficialmente fue dado al jefe de proyecto, Anthony Hewitt, porque ella era un estudiante de doctorado que estaba, digamos que, asistiendo al proyecto, pero en realidad quien descubre los pulsares es ella, ¿no? Tiempo después se le hace justicia a ella, se le otorga otro premio por parte de otra institución que es como del triple de lo que daba el Nobel. Y esta mujer destinó ese recurso a instaurar una beca para estudiantes mujeres de astronomía o hombres, pero de etnias minoritarias, ¿no? Entonces es muy notable, pero digamos que este es uno de los primeros casos en los que injustamente le fue quitado el crédito a una mujer, a una astrónoma, que realizó uno de los descubrimientos más importantes de la astronomía moderna, la existencia de los pulsares. Pero bueno, sirva eso como un dato valioso. Pero bueno, entonces hasta ahí, digamos, la historia de la astronomía, de cómo empieza, ¿no? Ya de ahí la astronomía despega, la radioastronomía despega, se vuelve una ciencia de práctica común en todo el planeta, es decir, muchos países construyen sus antenas y empiezan a practicar radioastronomía. ¿A que sí? Pero bueno, ahora vamos a entrar un poco en materia, pero bueno, ¿qué es lo que se ve? ¿Cómo funciona la radioastronomía, no? Bien, pues aquí vamos a la parte un poquito más compleja del asunto. Tenemos que empezar por comprender qué es el espectro electromagnético para poder comprender cómo funciona la radioastronomía. Bien, el espectro electromagnético abarca una muy amplia gama de radiación, entre la cual se encuentra el espectro de la luz visible, ¿verdad? Que lo tenemos aquí. ¿Sí? Vean ustedes, todo esto es el espectro electromagnético y vean lo que abarca la luz visible del espectro. Entonces, bien, fíjense bien, esto es lo que nosotros vemos. Lo que nuestros ojos pueden ver es este pedacito, el espectro. Todo lo demás es invisible a nuestra vista. Entonces, imagínense todo lo que no podemos ver porque nuestros ojos no están, no evolucionaron para poder observar. Entonces, el espectro electromagnético va cambiando en función de la longitud de onda, que puede variar, ¿sí?, desde ondas de radio largas hasta muy cortas. ¿Sí? Lo cual podríamos definir que es desde el espectro que abarca las ondas de radio, ¿sí?, pasando por la luz visible, hasta las de menor longitud, de mayor frecuencia, como las ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Digamos que se puede dividir en dos la radiación no ionizante y la radiación ionizante.
La radiación no ionizante es aquella cuya energía no alcanza para alterar, ¿sí?, a las moléculas que componen la materia. Y la radiación ionizante sí tiene suficiente energía como para provocar cambios en la materia a la cual llega, ¿no? Entonces, quedemos con ese dato. Hay estos dos tipos de radiación. Nosotros vemos solamente en el espectro del visible, y el espectro electromagnético es mucho más amplio. Entonces, por acá se encuentran las ondas de radio, de televisión, las microondas, por este lado, ¿sí?, donde la longitud de ondas son más largas. ¿La que sigue? Vamos a ver cuál es la definición de onda electromagnética. Una onda electromagnética es generada por cargas eléctricas oscilantes y está compuesta por campos eléctricos y magnéticos que oscilan en planos perpendiculares entre sí. Esta sería, ¿sí?, una descripción gráfica donde va perpendicular una a otra, es decir, el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí?, aquí están perpendiculares unos a otros, ¿no? Y a su vez ambos planos perpendiculares a la dirección de propagación, por lo que establecemos que las ondas electromagnéticas son de carácter transversal, es decir, que tienen una dirección de propagación. La que sigue. El descubrimiento del electromagnetismo trajo como consecuencia el descubrimiento de la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. Las ondas electromagnéticas son entonces una combinación de ondas, una eléctrica y otra magnética, perpendiculares entre sí, que viajan a la velocidad de la luz. Aquí vemos nuevamente, tenemos la misma descripción gráfica. La onda azul oscila en un plano vertical y es de naturaleza eléctrica, y la roja oscila en plano horizontal, ¿no? Es la onda magnética. Es decir, en el espectro electromagnético, el campo eléctrico y el campo magnético viajan perpendiculares juntos. ¿La que sigue? Ahora, las partículas cargadas generan un campo eléctrico. Las partículas en movimiento generan un campo magnético. Vamos quedando con esos conceptos. Y la luz es una perturbación del campo electromagnético. ¿La que sigue? Partícula cargada con velocidad oblicua al campo magnético uniforme. Cuando una partícula cargada penetra oblicuamente en un campo magnético, aquí lo tenemos el ejemplo, aquí está la partícula que penetra, comenzará a experimentar una fuerza que la obligará a cambiar únicamente en la dirección de la componente perpendicular al campo de su vector velocidad, produciendo un movimiento helicoidal. Es decir, esta partícula que ha ingresado a este campo, ¿sí?, empieza a moverse en la dirección de propagación, generando un movimiento helicoidal. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué sucede? Los cambios de aceleración de las moléculas producen la radiación. Es decir, cuando una molécula por alguna energía externa es alterada, ¿sí?, fuerza el movimiento de una partícula en otra dirección, lo cual provoca la radiación. ¿La que sigue? La luz visible. La luz visible está formada por radiación electromagnética cuyas longitudes de onda están comprendidas entre los 400 y 700 milímetros, es decir, la longitud de onda que abarca el espectro visible está entre estos valores, ¿no? Entre 400 y 700 milímetros mide la longitud de onda del espectro visible. Ahora, esto es interesante porque la luz es producida, tenemos que comprender cómo se produce la luz en la corteza atómica. Cuando, por diversos motivos, reciben energía, puede que algunos de sus electrones cambien a un orbital superior.
Entonces, cuando cambian los electrones a un orbital superior, sobre todo los que están en capas de mayor energía, se vuelven inestables. Sobre todo porque existen niveles inferiores desocupados, entonces el electrón tiende a regresar. Pero tenemos a un nivel inferior, pero tenemos una ley de conservación de la energía que nos dice que cuando esto sucede, lo que va a pasar es que se va a liberar un fotón. ¿Sí? Y ahí es cuando se produce la luz, la que sigue. Ahora, hay diversos tipos de radiación, y vamos a conocer algunos muy rápidamente, que son muy importantes para comprender lo que vemos a través de los radiotelescopios. Uno de los tipos de radiación más importantes es la radiación de sincrotrón, donde la radiación electromagnética es generada por partículas cargadas que se mueven a alta velocidad siguiendo una dirección curva. Tratándose de partículas cargadas, la trayectoria curva se define usando un campo magnético. Este tipo de radiación la producimos de manera artificial en la Tierra a través de unos aparatos que llamamos aceleradores de partículas. Que hay uno muy famoso en Europa, gigantesco, que abarca, inclusive es tan largo que abarca 2 países, que es el Gran Acelerador de Hadrones, el CERN, donde se produce este tipo de radiación con fines de investigación científica. Pero es cuando nosotros entonces movemos una partícula siguiendo una trayectoria curvada. Esto en la naturaleza también se da, pero se da, por ejemplo, en grandes cuerpos celestes, en estrellas, por ejemplo, donde el campo magnético de un cuerpo está obligando a los electrones a viajar siguiendo una trayectoria circular. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante dónde vamos a encontrar esta radiación de sincrotrón. Adelante. Esto es lo que les decía, el acelerador de partículas, que por cierto no sé si sepan que aquí en México se está construyendo uno, en Hidalgo. En Hidalgo se está construyendo, de hecho este es el esquema de lo que será el acelerador de partículas que va a estar en Hidalgo. Participa la UNAM, ¿sí? Y el gobierno de Hidalgo en la construcción de este primer acelerador de partículas. En proporción de tamaño, más o menos. Pues mira, no va a ser tan grande, obviamente, ¿no? Pero fíjate que no es tanto la cuestión del tamaño. Si es deseable, pues por algo se construyen cosas gigantes, ¿no? Pero sin embargo, los aceleradores de partículas conllevan una serie de beneficios prácticos muy grandes, porque gracias a la observación del comportamiento de las partículas al ser aceleradas, se pueden investigar, se pueden conocer la naturaleza de los materiales, su comportamiento, inclusive hasta a nivel clínico. Es muy útil la información de estos, ¿no? O sea, ¿cuánto va a medir exactamente? No lo sé, pero no va a ser gigantesco, ¿no? Pero vamos, digo, no es tan importante eso como la ciencia que se puede hacer con uno de estos, ¿no? Aparte, los instrumentos con los que se puede dotar un aparato de estos ahora, gracias a la experiencia de la construcción de grandes aceleradores como el CERN, aplicados a pequeños aparatos, aunque no sean tan grandes, pueden dar resultados muy, muy buenos, ¿no? Una ciencia muy interesante puede salir de este tipo de dispositivos, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos a tener una. ¿La que sigue? Ahora, otro tipo de radiación, digo, cada tipo de radiación nos tomaría una charla completa, así que las tenemos que ver así nada más de pasadita. Hay otro tipo de radiación que se conoce como libre-libre. Es una radiación electromagnética producida por la desaceleración de una partícula, generalmente es un electrón, es una partícula cargada, cuando es desviada por otra partícula, por ejemplo, un núcleo atómico, ¿no? Se produce una partícula cargada que está libre antes y después de la deflexión o desaceleración. Aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí está el electrón, es decir, partículas en el cosmos, solitarias, las hay, muchas. En este caso, cuando un electrón libre es desviado por la influencia de un núcleo atómico, por ejemplo,
se provoca una desaceleración y esto provoca una radiación, ¿no? Y aquí vemos los ejemplos de radiación que esto provoca. ¿La que sigue? Radiación de cuerpo negro, que es un término así como que cuesta a veces un poquito de trabajo asimilarlo, porque siempre tenemos que un cuerpo negro no radia, pero sí, o sea, es la radiación electromagnética térmica dentro o alrededor de un cuerpo en equilibrio termodinámico con su entorno. Es emitida por un cuerpo negro, tiene el espectro y una intensidad específicos de que dependen solo de la temperatura del cuerpo. Es decir, un cuerpo negro lo definimos como algo que está emitiendo una radiación en forma de temperatura, pero que está en un equilibrio termodinámico con su medio, es decir, la energía que está absorbiendo de su medio, de lo que le rodea, está en equilibrio con lo que está emitiendo. Aunque las estrellas no se encuentran en perfecto equilibrio termodinámico, se consideran como emisores de cuerpo negro. Es decir, las estrellas están emitiendo. Y los agujeros negros serían como el ejemplo del cuerpo negro perfecto. El cuerpo negro perfecto no existe. Pero sin embargo, el agujero negro sería lo que más se le acerca. Porque el agujero negro también tiene, ahora sabemos, una emisión, que sería lo que conocemos como la radiación de Hawking, ¿verdad? Lo cual llevaría después de muchos millones, miles de millones de años a que un agujero negro se evapore, porque está emitiendo en realidad, ¿no? Entonces, entonces aquí está el ejemplo del cuerpo negro. Toda la radiación incidente es absorbida y la radiación emitida es solo en función de las temperaturas del cuerpo negro. Entonces, ahorita vamos a ver los ejemplos de cuerpo negro en prácticos. Adelante. ¿Sí? Ahora, ¿qué se puede estudiar mediante el análisis del espectro electromagnético? Se puede obtener mucha información, sobre todo sobre las propiedades físicas de lo que está emitiendo, es decir, al saber la naturaleza ya aquí en la Tierra, del comportamiento de las sustancias, de los elementos o las diferentes sustancias que emiten, podemos interpretar que lo que estamos recibiendo del cosmos puede coincidir con algo que ya sabemos de aquí, ¿no? Por ejemplo, como les decía, el hidrógeno, ¿no? Aquí podemos hacer experimentos, conocer cómo es la emisión del hidrógeno, y cuando la leemos, que nos está llegando radiación del cosmos, que coincide con la longitud de onda del hidrógeno, sabemos ahí hay hidrógeno. Por la luz emitida, que es la radiación de cuerpo negro, por la absorción de la luz, que es la espectroscopía, que es cuando el objeto que podemos conocer, ¿qué está absorbiendo? Por ejemplo, los átomos de hidrógeno tienen una frecuencia natural de oscilación, por lo que emiten ondas de radio, las cuales tienen una longitud de onda de 21.2 centímetros, que es lo que Oort platicaba que descubrió. Entonces, aquí lo importante es esto, ¿no? Que cuando nos llega la información en base a la radiación electromagnética, podemos leer, ¿sí?, de qué se trata, qué es lo que está emitiendo, ¿sí? Entonces, la que sigue. Vamos a ver un ejemplo muy claro. Esta es una galaxia. Fíjense ustedes cómo es esta imagen, una fotografía de la galaxia en el óptico. Aquí está, como la vemos con nuestros ojos. Pero fíjense bien la información que nos llega a través de la radiación del hidrógeno de la misma galaxia. Esta es la misma que esta. Pero gracias al radiotelescopio nosotros podemos obtener información de la radiación electromagnética del hidrógeno y darnos cuenta de las cantidades de gas de hidrógeno que se encuentran en esta galaxia. Que finalmente sabemos que el gas hidrógeno es la base para la formación de las estrellas. Entonces, una galaxia que es tan rica en gas hidrógeno quiere decir que es una galaxia que tiene un potencial de formación de estrellas muy grande. Entonces, hay un muy buen ejemplo de para qué sirve la radioastronomía. ¿Ya que sigue? Ahora, ¿nos sirve aquí a nivel sistema solar? Sí, también.
También no solamente objetos muy distantes, un ejemplo es el Sol. El Sol también tiene una fuerte radiación electromagnética, sobre todo cuando se producen episodios eruptivos de actividad solar, es decir, cuando vienen esas erupciones de material, de plasma solar que lanzan al espacio. Estas tienen una gran componente de radiación electromagnética. Entonces, gracias a que podemos nosotros observar con los radiotelescopios esas eyecciones, podemos darnos cuenta de la cantidad de radiación electromagnética que se viene, por ejemplo, en dirección a la Tierra, si diera el caso de que esta eyección estuviese como en dirección hacia la Tierra. Y entonces saber los componentes de esta radiación nos sirve para saber cómo va a afectar. ¿Cuál es el más obvio o más natural de los efectos de esta radiación que podemos ver a simple vista en, por ejemplo, las latitudes más septentrionales? Las auroras boreales. ¿Sí? Las auroras boreales se producen cuando interacciona la radiación electromagnética que proviene del Sol, choca con el campo magnético de la Tierra y esa interacción produce las auroras boreales, ¿verdad? Entonces eso es algo que podemos ver. Sin embargo, al estudiar la radiación que nos está llegando, podemos ver los componentes y qué tan intensa puede ser, y qué es lo que nos puede producir, ¿no? La que sigue. Ahora, no solo el Sol, también los planetas los podemos estudiar a nivel radio. Por ejemplo, Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar y que tiene un tremendo campo electromagnético. Entonces, gracias a que Júpiter tiene un núcleo de lo que los científicos han definido como hidrógeno metálico, o una capa de hidrógeno metálico que está girando a gran velocidad, que está generando un campo electromagnético, un campo magnético muy fuerte. Entonces, nosotros podemos estudiar desde la Tierra el comportamiento del campo magnético de Júpiter, gracias a la observación con telescopios, saber su comportamiento, su variación, pero no solamente de Júpiter, también de Saturno, también de Urano, de Neptuno, porque son planetas gigantes que tienen campos magnéticos grandes. Entonces, este sería un ejemplo de cómo la radioastronomía también se aplica para la observación de los objetos en el sistema solar, ¿no? La que sigue. Ahí tenemos una imagen de cómo se vería, o cómo podríamos ver el campo magnético de Júpiter. La que sigue. Ahora, ya habíamos hablado del descubrimiento de los pulsares, gracias a los primeros inicios de la radioastronomía. Ahora, el nombre pulsar se le puso porque es una anécdota. Cuando se le preguntó a Evelyn sobre estos objetos, un periodista le pedía que los nombrara, cómo se iban a llamar. Y ella pues los describe con un término científico largo, ¿no? Y él le dice, no, pero yo necesito algo breve, algo rápido, así que se puede decir una sola palabra. Y entonces ella los nombró pulsar, algo está pulsando, ¿no? Entonces, los pulsares son así como el objeto más interesante o más clásico que podemos observar en las ondas de radio. ¿Cómo nace una estrella de neutrones? Que es un pulsar. Se forma después de la explosión de una supernova. El núcleo atómico se disocia por los rayos gamma y los protones y electrones se funden para formar un neutrón. El núcleo colapsante forma una bola de neutrones que es propiamente la estrella, que tiene una enorme densidad. Hemos leído y lo hemos platicado que el peso de la materia formada de neutrones es enorme. O sea, una cucharada de esta materia pesaría lo que una montaña, ¿no? Aquí en la Tierra.
Entonces, eso es. Entonces, esto sería una estrella de neutrones. Una vez, la masa de 1.5 veces la del Sol, con solo 19 kilómetros de diámetro. Entonces, así estaría como estaría formada una coraza en un interior líquido pesado, la que sigue. Los pulsares se definen porque son estrellas de neutrones en rotación. ¿Por qué rotan tan rápido? Pues por la conservación del momento angular. Entonces, cuando la estrella colapsa, se está comprimiendo, ¿sí? Llega un punto en el que la materia se disocia, como lo vimos anteriormente, y electrones y protones se unen para formar neutrones, y entonces queda girando a una gran velocidad. Es decir, una parte de la estrella es expulsada hacia el espacio, formando las nebulosas, como la nebulosa del Cangrejo, por ejemplo, que tiene en su interior uno de estos. Y el campo magnético también es comprimido y arrastrado al girar, acelera a los electrones, los cuales emiten una radiación de sincrotrón. Entonces, aquí empezamos a ver el enlace entre lo que vimos antes y la observación práctica, ¿no? La radiación de sincrotrón que tenemos en los aceleradores de partículas de la Tierra, lo observamos en objetos como los pulsares, donde el campo magnético está girando a una gran velocidad, siguiendo una trayectoria curva, por ende, los electrones son acelerados, y entonces la emisión que nos llega es de este carácter de sincrotrón. Entonces, ahí tenemos ya un punto de contacto entre lo que veíamos y la observación. La que sí. Los discos protoplanetarios. Con el uso de los radiotelescopios hemos podido también observar y comprobar algunas de las teorías sobre la formación de las estrellas y de los sistemas planetarios alrededor de ellas. Acuérdense que desde Laplace, que propuso inicialmente este modelo de formación para el sistema solar, donde es una gran nube de materia, gira, ahí se forma un disco de acreción quiere decir que está acretando hacia el centro, se está cayendo la materia hacia el centro, en el centro se forma la estrella, y a su alrededor se están formando, de los residuos de la nube, se están formando los planetas. Esto es una idea teórica que durante mucho tiempo los astrónomos buscaron la manera de poder observar, y durante mucho tiempo no fue posible por las enormes distancias y el reto que nos separa, que es observar con instrumentos algo como esto. Con los radiotelescopios fue posible ya poder observar, ¿sí?, la formación de estos discos de acreción alrededor de una estrella naciendo, y con ello también poder observar los puntos de densidad donde se están formando planetas. Entonces, todo este movimiento está generando una radiación. ¿Sí? Una radiación que está, sí, también en el espectro visible, pero fundamentalmente está en el espectro de radio. Entonces, con los radiotelescopios, antes que con los telescopios ópticos, fue posible observar la formación de estos discos de acreción. Actualmente, pues ya con el James Webb en órbita, ya tenemos fotos en el nivel del infrarrojo y ya lo reconfirmamos. Pero, sin embargo, ya era un logro antes de la radioastronomía. ¿La que sigue? Las radiogalaxias. Ahora, durante mucho tiempo, al observar el cosmos, el cielo, la emisión de objetos muy, muy lejanos y que nos llegaban con una gran energía fue una incógnita. De hecho, el definir qué eran los cuasares fue algo que me tomó mucho tiempo a la astronomía, porque eran objetos con una poderosísima emisión electromagnética, pero sin embargo muy lejana. Entonces se consideraba que los cuasares debían ser objetos de una gran emisión de energía que se encontraba muy lejos, inclusive dentro de todas las ideas teóricas que llegaron a surgir para explicarlos o tratar de explicar qué eran estos cuasares, estaba la de que era el lado opuesto del agujero negro. ¿Sí? Entonces pensaban, en algún momento los científicos iban a proponer que a lo mejor el otro extremo del agujero negro
era como que se estaba vaciando toda la energía que se había comprimido de un lado y del otro lado se era expulsada, y eso era el quasar, ¿no? Pero bueno, sabemos que no es así. Ahora sabemos lo que son los quasares, que son en realidad galaxias que tienen en el centro un agujero negro supermasivo que se encuentra activo, es decir, que está consumiendo una gran cantidad de material, le hace estrellas, que están cayendo hacia el interior, y entonces está emitiendo el agujero negro unos jets tremendos de energía, que serían estos, que están saliendo disparados hacia el espacio intergaláctico, ¿sí? Y que bueno, eso finalmente se pudo comprobar y se pudo observar gracias a que el espectro del radio nos lo permitió. Es decir, con el uso de la radioastronomía se pudo comprobar que estos jets, ¿sí?, eran provocados por el movimiento de partículas aceleradas a velocidades relativistas, o sea, muy altas, ¿no?, cercanas a la de la luz. Pero fue gracias a poder conocer el comportamiento de la radiación electromagnética que nos dimos cuenta de qué es lo que estaba sucediendo en realidad. Y sí, efectivamente son galaxias muy lejanas que están activas. La explicación de por qué están lejanas y por qué no están aquí cerquitas, no vemos quasares aquí cerquitas, un poco es que este tipo de fenómenos eran más comunes en los orígenes cercanos del universo, cuando las galaxias estaban en formación y una gran cantidad de materia estaba cayendo hacia los agujeros negros. Es decir, estamos observando objetos, galaxias que se encuentran a miles de millones de años de distancia. O sea que esta energía, estos procesos sucedieron hace 10.000 millones de años, algo así. Luz. Entonces, pero bueno, esto es algo muy interesante porque son objetos que se convierten eminentemente de interés del radioastrónomo, ya que en el visual no era posible verlos todavía, ¿no? Y lo repito, ahora sí ya con el James Webb y su poderoso espejo, ya podemos observar las galaxias así de lejanas y podemos ver estos fenómenos en el infrarrojo. ¿La que sigue? Bien, ahí está un ejemplo más de cómo serían los jets expulsados de una galaxia. ¿Sí? Vean toda la cantidad de materia, vean el tamaño de la galaxia y vean la emisión que está teniendo de energía. Y bueno, la razón por la que se emite tanta energía, porque dirán, bueno, si es un agujero negro, ¿por qué no se traga todo, no? Acuérdense que alrededor del agujero negro hay un área llamada el horizonte de acontecimientos, horizonte de eventos, que es el punto de no retorno. Es decir, lo que vaya más allá del punto del horizonte de eventos cae irremediablemente hacia el agujero negro y ni la luz se escapa de ahí. Sin embargo, antes, en la zona del horizonte de eventos, tenemos una gran cantidad de materia calentada en diferentes temperaturas. Estamos hablando de campos gravitacionales y campos electromagnéticos que están formando ahí y que están saliendo disparados hacia el espacio como efecto del movimiento tan acelerado. La que sigue. Ahora, ¿qué tenemos en México de radioastronomía? Bien, felizmente sí tenemos algo muy grande en México, que es el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, que está en el estado de Puebla, en la Sierra Negra. Es un radiotelescopio, es el más grande del mundo de su tipo, es decir, este es el telescopio dedicado a la observación del espectro milimétrico, ¿sí?, con el plato más grande, el uniplato. Y ahorita vamos a ver por qué me refiero al uniplato, es decir, a un solo plato que se llama, que aparte es movible, es decir, es orientable. Tiene los dos movimientos, el de altitud y el de azimut, por lo cual puede ser orientado a cualquier parte del cielo y observar con él. Su diámetro de la parábola es de 50 metros. Entonces, eso es. Y tiene una distancia focal de 132.5 metros. ¿No? Entonces, este es el radiotelescopio que está aquí en Puebla, México, y es el más grande de su tipo en el mundo. Que sigue.
Ahora, algo muy importante de toda la ciencia que se hace con ese telescopio fue su participación en el telescopio del evento del telescopio del horizonte de eventos, ¿sí? Que fue es un interferómetro gigantesco del tamaño de la Tierra, ¿sí? Que se hizo combinando los diferentes radiotelescopios en diversos países del mundo, ¿no? Desde Europa, Groenlandia, Hawái, México, Estados Unidos, Chile, ¿sí? Y hasta en la Antártida. Entonces, la combinación de estos radiotelescopios, todos ellos milimétricos, permitió uno de los grandes hitos de la astronomía moderna, ¿la que sigue? Que es lograr la primera imagen de un agujero supermasivo en el centro de una galaxia. ¿Sí? Entonces, fue gracias a este arreglo de telescopios que se pudo tomar esta imagen de M87, es decir, de la galaxia Messier 87, que es una galaxia gigante elíptica, y que en su centro existe este monstruo, que es un gran agujero negro, ¿verdad? Es la primera imagen real que felizmente coincidió con todas las predicciones que se habían hecho de cómo se observaría, cómo sería la imagen de un agujero negro. Entonces, antes de la foto ya existían imágenes creadas o proyectadas respecto a cómo sería, y se acercó bastante, es decir, casi fue exacto lo que se observó con lo que se predijo que sería, ¿no? Entonces aquí tenemos, obviamente el agujero negro como tal no está a la vista, porque es un agujero negro. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es el horizonte de eventos, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí, es el horizonte de eventos, y aquí estaría ubicado en ese centro, estaría propiamente la estrella, o los miles de millones de estrellas colapsadas que forman ese agujero negro. La singularidad, exactamente, muy bien dicho. Y también fue una muchacha la que escribió el software para ¿Sí? tener la imagen. Sí. Bueno, en realidad fue una colaboración de muchísimos científicos, ¿no? Pero sí hay la destacada participación de una mujer que hizo el software. El software para graficar. Muy bien, la que sigue. Y luego nos obsequiaron esta otra imagen más magnífica, que decía, bueno, ¿y por qué van y apuntan a M87? Cuando tenemos uno en casa, ¿no? Tenemos el agujero negro de la Vía Láctea. Pero bueno, era una observación más complicada, porque a M87 lo tenemos allá, en una posición fácil. En cambio, a Sagitario, a Estrella, lo tenemos en el centro de la galaxia, que está antes que el centro. Tenemos un montón de masa de gas interestelar, que es lo que forma propiamente esta imagen que tenemos de la Vía Láctea, ¿no? Entonces, atravesar todo ese polvo, todo ese gas, pues era un reto. ¿Sí? Entonces, costó trabajo, fue más difícil, sin embargo se logró, y entonces se tiene la imagen de Sagitario a Estrella, que es el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. ¿Sí? Entonces, ahora, la existencia de estos agujeros negros supermasivos también es producto de la ciencia que se realizó a partir de la información recabada por los estudios de radioastronomía. Es decir, son objetos que no están a la vista del espectro de la luz visible, están en el espectro electromagnético. Entonces, sin la existencia de la radioastronomía, poder comprobar y dar la ciencia para hacer la observación de objetos tales, aunque hayan sido predichos desde el marco teórico, desde la relatividad de Albert Einstein, aún así, sin la radioastronomía habría sido muy difícil lograr tener la verificación de la existencia de objetos tales, ¿no? Por ejemplo, el primer agujero negro que pudimos constatar, es decir, que existe en la constelación del Cisne, que es Cygnus X1, es una fuente de emisión de rayos X. Por eso se llama Cygnus X1. Es Cygnus por cisne, porque está en la constelación del Cisne, X porque es una fuente de radiación de rayos X, 1 porque es el primero.
el primer objeto descubierto, y eso fue gracias a observaciones con radiotelescopios. Aquí sigue. Ahora, en Chile tenemos que se llama ALMA, que es el acrónimo de Atacama Large Millimeter Array, o sea, el arreglo el gran arreglo de telescopios milimétricos de Atacama. Es decir, en Atacama tenemos 66 antenas parabólicas de radiotelescopio, ¿sí?, que funcionan como si fueran una sola. ¿Sí? Entonces, eso se le llama mediante una técnica de interferometría. Y estos tienen la particularidad de que son movibles. Todos ellos los puedes cambiar, los puedes quitar de aquí y mandar para acá, o sea, darle la forma al arreglo que tú quieras, lo que necesiten los astrónomos, ¿sí? Y poder orientar todas las antenas hacia un objeto deseado, ¿sí?, con el arreglo que sea deseado, ¿no? ¿La que sigue? Ahora, ¿cuál es el radiotelescopio más grande del mundo? Bien, hasta hace unos años Este era el gran radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, que fue construido aprovechando la cuenca natural de un lago seco que tenía una forma muy apropiada para ya solamente revestirlo y crear la parábola y sobre ella suspender agarrado a unas torres periféricas el detector, ¿sí?, que aquí en lugar de que el radiotelescopio se moviera y se apuntara, lo que se movía era el detector, ¿no? El aparato que está aquí se movía para poder hacer una suerte de apuntar el objeto. Claro, tenía una limitación grande. En realidad, siempre había que esperar las condiciones propicias de posición de los objetos, es decir, la hora, el día del año en el que el objeto pasara lo más cerca que se pudiera, alineado a la óptica por llamarlo así, óptica del radiotelescopio. Pero bueno, funcionó. De hecho, si se acuerdan, en el curso de astronomía hablamos del mensaje de Arecibo, que fue el primer mensaje lanzado hacia las estrellas, donde se describe nuestra posición, nuestra naturaleza como seres humanos, donde vivimos, varios elementos que vimos en el mensaje de Arecibo, tratando de contactar alguna otra civilización en extraterrestre, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de comunicación extraterrestre se hizo desde este radiotelescopio de Arecibo. ¿La que sigue? Desafortunadamente, el radiotelescopio de Arecibo ahora se encuentra así. Es decir, el radiotelescopio fue manejado por la Universidad de Cornell durante muchísimos años, pero llegó a su final el convenio, otra universidad se hizo cargo, pero no le dio el mantenimiento al telescopio necesario y lo descuidaron, y un día colapsaron el detector, se rompieron esos cables que lo sujetaban y se precipitó sobre el plato y pues vean cómo quedó. Entonces ya pasó a la historia, ya no lo van a arreglar, ya queda como un monumento a la historia de la astronomía, este gran telescopio que tenía un plato de 300 metros de diámetro. Pero no nos quedamos huérfanos de super radiotelescopio. Los chinos construyeron uno mucho más grande. Tiene 500 metros de diámetro, ¿verdad? Entonces, este es propiamente el radiotelescopio más grande del mundo de un solo plato, ¿no? Pero no se puede orientar, es decir, funciona igual que el de Arecibo. Es decir, tiene aquí estas torres de las cuales pende el receptor, que se tiene que mover, pero hay que esperar a que los objetos pasen sobre el radiotelescopio para poderlo apuntar bien, ¿no? Pero bueno, esos son limitantes, sin embargo, eso no quita de que sea un tremendo aparato de exploración científica, ¿no? Entonces, gracias a estos aparatos, se ha podido hacer una ciencia astronómica mucho más completa, abarcando el espectro electromagnético más amplio. Ya lo vimos desde el principio, como la luz es un pequeño fragmento de todo lo enorme que es el espectro electromagnético. Como apunte nada más así, quisiera decirles que se considera que
que el espectro electromagnético, la luz visible, o sea, el término luz solamente se aplica a la parte del espectro que es visible. Todo lo demás es radiación electromagnética o radio. Muy bien. Y con eso terminamos nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Bueno, muy carrera, muy rápida, pero bueno, quería platicarles un poco sobre este tema. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? A ver, gente que nos pongan la luz. Ahora me apresuré mucho, ¿verdad? A ver, que nos pongan la luz. Es muy interesante, yo sí había escuchado algo sobre eso, pero no hacía a detalle. Sí, en realidad es lo que les decía yo que la radioastronomía es algo un poco como lejano para la vida cotidiana, sobre todo para los aficionados. Sin embargo, no es algo imposible. Sí existen los radiotelescopios de aficionados, déjenme decirles. Sí se puede hacer radioastronomía de aficionados. Hay los elementos. Imagínense ustedes esos primeros radioastrónomos que vimos contarán con los equipamientos que nosotros tenemos a nuestro alcance actualmente, ¿no? Lo que pasa es que la radioastronomía requiere otro tipo de afición. Es decir, tienes que tener otras características, ¿no? Porque no es tan impresionante, no es tan glamorosa como observar los objetos, sino que aquí es la lectura de datos, ¿no? Esto que nosotros vemos como las imágenes producidas por los radiotelescopios, pues en realidad no son imágenes verdaderas. Es decir, son interpretaciones de la información. Los colores y todo lo que vemos son falsos. Porque si fueran reales, entonces no sería el espectro radioeléctrico, sería el espectro visual. Entonces, los científicos lo que hacen es que a la información le dan colores que son, digamos, la propuesta para que nosotros lo podamos comprender. Sí, pero en realidad no son así. Entonces, el radioastrónomo lee una cantidad de información y de datos enorme. Y entonces, si ustedes quieren si alguien quisiera hacer radioastronomía, tendría que aprender a leer precisamente esa información que le emiten los aparatos que están interpretando lo que nos llega del espacio. Todo procesamiento de señales. Exactamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, déjenme comentarles que los radiotelescopios, estos digamos que es una forma clásica de verlos, pero no todos los radiotelescopios son así. Hay radiotelescopios que son planos, o sea, son en realidad una serie de dipolos que están sembrados en un terreno y que hacen así como una especie de malla, y eso es un radiotelescopio. Es que todo depende de lo que vas a observar. En la casita de las ciencias en Universum tienen un radiotelescopio que se utiliza para estar observando el Sol. Y es así como una serie de hileras de cables, así que están puestos en un terreno, y simplemente le está cayendo la información del Sol y la están leyendo adentro con los aparatos, ¿no? Cuando usted subió lo del telescopio de pueblo, el telescopio, me metí a Google para localizarlo. Y bueno, ahí en la imagen se ve el radiotelescopio, la Sierra Negra, pero en un cerrito cercano hay otro arreglo que dice que es para observar gamma. Y es un arreglo de platos también, pero planos, son planos. Y ahí mismo tienen uno que son tinas, muchas tinas que tienen agua, no sé si el término correcto es ultradestilada o algo así, o sea, una agua super limpia, que su función es colectar la información sobre neutrinos, si no me equivoco, que entonces tienen sus detectores dentro de las tinas. Entonces cuando el neutrino atraviesa el agua, deja un rastro, y entonces ya lo lee el detector, ¿no? Entonces
Sí, efectivamente cualquier día uno puede hacer un telescopio, ¿no? Pues son un montón de tiras, pero sí lo son telescopios porque sirven para la observación lejana, en este caso de radiación que nos está llegando en otras formas, ¿no? El espectro electromagnético a su vez es solamente una de las formas también de la investigación, porque actualmente por ejemplo, se hace investigación de ondas gravitacionales, por ejemplo, de neutrinos. Entonces son otras formas de observación con otros métodos muy distintos a los que podríamos conocer o considerar tradicionalmente como el uso de telescopios, ya sea de radio o ópticos. Hay otras formas de observación. Sí, no, sí, en Japón, si no me equivoco, tienen un detector de neutrinos gigante, así como de 10 metros de altura, que son puros platos. Nada más platos y agua nada más, están cubiertos por agua. Exacto, funcionan así. De hecho, está enterrado a cierta profundidad en la tierra, muy abajo en las minas, donde lo que se espera es aislar el detector de la influencia de otras formas de radiación que podrían contaminar, digamos, la información detectada. Entonces se necesitan aislar estos detectores de tal forma que solo el neutrino sea lo único que puede ahí ser detectado. ¿Por qué? Porque el neutrino, no sé si lo saben, pero el neutrino no interacciona con la materia, comúnmente. Es decir, atraviesa, nosotros estamos siendo bombardeados por neutrinos constantemente, pero como si nosotros no existiéramos. El neutrino pasa porque no interacciona con la materia que nos forma. Entonces, lo que se busca en estos detectores es lograr una traza de luz que deja el neutrino en el líquido que está en estas tinas, ¿no? Entonces, eso es el principio más o menos de cómo funciona ese otro tipo de detectores, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Está medio complejito, ¿verdad? El tema, sobre todo la radiación. Comprender lo que es la radiación y por qué se produce luego es un poquito como complicado, ¿no? Pero sí les hacía el hincapié en que, por ejemplo, esta radiación de síncrotrón, comprenderla porque al estudiar, por ejemplo, objetos como los pulsares o estrellas de neutrones, ¿por qué podemos observarlas? Están emitiendo una radiación de síncrotrón. Entonces podemos comprender que ahí hay un proceso de fuerzas electromagnéticas muy grande que se está moviendo. ¿Algo más? ¿No? Yo creo que la radioastronomía también creo que nos pone o nos regresa esa conciencia que a veces se nos olvida un poco porque le hacemos mucho caso a nuestro sentido común, ¿no? De que estamos atravesados por una serie de ondas que están todo el tiempo alrededor de nosotros, ¿no? Esto, por supuesto, luego ha generado, el solo hecho de saberlo, luego genera en las personas cierto temor, ¿no? Yo sé que hay personas que de pronto tienen miedo y que dicen, ay, ¿qué va a pasar si instalo mi casa cerca de una antena de radio, ¿no? ¿Qué efectos puede tener eso en mi salud o en mi vida? De hecho, en algún momento también las personas se han empezado a preocupar por el efecto que pudiera tener la telefonía celular, ¿no? Bueno, cada momento en que estos descubrimientos han surgido, se ha presentado estas dudas, ¿no? Pero bueno, conocer el comportamiento del espectro, pues nos ayuda un poco a entender que sí y que no podría afectarnos, ¿no? Esa parte pues me pareció muy, muy interesante. Me hiciste recordar que uno de los primeros juguetes que yo tuve tecnológicos, mi papá me regaló un set que era para construir un radio. Era la electrónica muy sencilla con un diodo y una bobina para poder captar ondas de radio, ¿no? Y un audífono y bueno, había que buscar una antena, ¿no? En ese caso te sugerían la tubería de cobre de la casa, ¿no? Amarrar un alambrito ahí para poder captar señales. Y luego ya más grande me dio esta inquietud es algo que es muy, muy poco
¿cómo decirlo? Muy poca gente lo hace, ¿no? Pero estos clubes de radioaficionados, ¿no? De personas que... Y bueno, yo me compré un radio de onda corta, ¿no? Y pues de vez en cuando, sobre todo en las noches, que es lo que se recomienda, ¿no? A los aficionados, tratar de captar señales de otros sitios, ¿no? Y hasta ahora pues solo he podido captar señales bueno, de la costa de California, por ejemplo. Esa es una experiencia muy interesante, ¿no? De pronto moverle al radio y que digan, caray, están hablando en inglés, ¿no? ¿De dónde vendrá esta emisión, ¿no? Y alguna vez capté una, supongo que era de Asia, pero no sé exactamente de dónde podía venir, ¿no? Y bueno, esto lo comento por el tema de, bueno, ahora voy a pecar de aficionado a la ciencia ficción, ¿no? Pero no sé si nos puedes hablar un poco un poco más del mensaje de Arecibo, ¿no? Que finalmente nuestra intención es que poder emitir, ¿no? Una información que pudiera ser detectada por algo, por alguien, por alguna forma de vida. ¿Y cómo va el hecho de que sigamos buscando no solamente información sobre los astros, sino que detrás de todo eso se esconde la esperanza, ¿no? Que de pronto captemos una estación de AM, ¿no? de un universo lejano, ¿no? Que bueno, habría que ver si efectivamente hubo o hay una civilización en el universo que pudiera haber tenido un desarrollo paralelo al nuestro y que conociera las emisiones de radio, por ejemplo. No sé si... Nos lleva un poquito a esta parte de la paradoja de Fermi, ¿no? Sí. Me dice, bueno, ¿dónde está todo, no? Si ha pasado suficiente tiempo en el universo, para decir, suficientes miles de millones de años, como para que se desarrollen, crezcan civilizaciones, porque no está plagado de información el cosmos, ¿no? De civilizaciones. ¿Dónde están todos? Es lo que resume. Fíjense que es una reflexión interesante sobre el mensaje de Arecibo, que fue la única señal que se ha emitido de forma cierta y científica hacia el cosmos, diciendo, aquí estamos. Pero fue solo una señal hacia un punto en el cosmos que es inmenso, ¿no? Entonces, parte de la respuesta a la paradoja de Fermi, una de tantas respuestas que se le da a la paradoja de Fermi es, pues porque todo el mundo está escuchando y nadie está hablando. Es decir, nosotros con nuestros radiotelescopios todo el tiempo estamos escuchando. Todo el tiempo estamos recibiendo lo que nos llega. Y el proyecto SETI, que a reconocerlo porque está programas de ciencia ficción ahí sobre él, donde es tratar de localizar. ¿Quién ha oído sobre la señal WOW? La señal WOW es la única señal a ver. Es la única señal así como anómala que se ha recibido de algún objeto ajeno a nosotros, pero que emita ondas de radio. Sí, exacto. Es decir, anómalo. Es decir, en el proyecto SETI pues, se la pasaban escuchando el universo, ¿no? Con radiotelescopios. Entonces, pues ya se tenía una comprensión de qué tipo de emisión tienen los objetos naturales, cómo se leen en el papel los datos de una emisión de un quasar, de un pulsar, etc. Pero se buscaba una señal anómala, algo que tuviera una estructura artificial. ¿Cómo sabes que es artificial? Pues comparada con lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos señales artificiales, entonces nuestro punto de comparación tiene que ser nosotros mismos. Entonces, algo que se pareciera a lo que nosotros hacemos. Entonces, una vez los radioastrónomos de turno del proyecto SETI lograron encontrar una señal que cumplía con la característica de ser anómala, no ser algo que se conociera que pudiese ser producido por una fuente natural de radio. Y así que sé, una radiación de sincrotrón, un cuerpo negro, lo que sea, todas las que ya vimos, ¿verdad? Un libre, nada de eso. Y entonces el radioastrónomo encerró el dato, la información en un círculo y le puso al lado wow, ¿no? W-O-W, diciendo, ¿qué es eso? Desafortunadamente, la señal solo se dio una vez y no se repitió más. Entonces ya no hubo manera de estudiarla. Para estudiarla requeriríamos seguirla recibiendo, desentrañarla, descifrarla, ver qué contiene, pero no sucedió, solamente llegó una vez y fue todo. Entonces, imagínense ustedes nuestra
nuestro mensaje de Arecibo viajando por el universo, que de repente se tope con una civilización extraterrestre que lo alcanza a detectar y dice, wow, aquí hay algo, pero nosotros solo lo emitimos una vez, ¿sí? Y por un corto periodo de tiempo, entonces, ¡pum!, pasó. Y dice, a ver, apunta por ahí para dónde fue. No, silencio, ya nadie está diciendo nada. Bueno, pues es que podría suceder, o sea, podría ser que todas las civilizaciones tienen la misma actitud que nosotros, que hable él primero, ¿no? Entonces, pues es una forma, el mensaje de Arecibo contiene información muy escueta, imagínense ustedes la tecnología de los años 70, entonces lo que podía contener ese mensaje, pero en forma sintética, pues decía cómo somos nosotros, de qué materia estamos formados, dónde está nuestro planeta, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de información ahí sobre nosotros, ¿no? Pero si no más se emitió una vez, entonces es difícil que una civilización pueda recoger eso, estudiarlo y decir, ah, sí, mira, y está transmitiendo. No, pues no estamos transmitiendo, no lo estamos haciendo, solo estamos escuchando. Todo el tiempo estamos escuchando. Porque esperamos encontrar esas señales de vida. Pero eso también sería como otro punto interesante dentro de lo que es el concepto de la radioastronomía. Hoy vimos que sirve para estudiar objetos naturales, pero también sirve para buscar señales de inteligencias extraterrestres. También sirve para eso. Y ahora apunto a algo que debe ser lógico o obvio. No sirve solo para recibir. Las radiotelescopios también sirven para emitir. También podemos emitir a través de ellos. Entonces, esa es otra de las características de esta ciencia. Puede ser que el mensaje de Arecibo no haya llegado a unas doctrinas, sin embargo, pues también tendremos que esperar la respuesta de si hay algo ahí en donde se envió el mensaje de Arecibo, pues también tendremos que esperar la respuesta de lo que está allá. Por ejemplo, muy bien, resulta que nosotros enviamos la señal, el mensaje, ¿a qué te gusta? 100 años luz de distancia. Ok, lleva 30 años viajando. 50 años. Entonces le faltan 50 para llegar a donde está, suponiendo que a 100 años luz de aquí ya está en el camino de la señal, hay una civilización que lo va a recibir. Ok, dentro de 50 años esa civilización lo va a recibir, lo va a leer y decir, oh, wow, no, contéstales. Dale, ahí les va, nosotros somos así. Ok, faltan 100 años, 150 años para que regrese. Porque faltan 50 para que llegue y 100 para que regrese, más que les toca interpretar. Es cierto, puede ser, porque en el universo las distancias lo determinan todo. O sea, son tan grandes, tan enormes, que como dicen, lo que vemos al voltear al cielo es el pasado. Así como el ajedrez por correspondencia. Pues más o menos. Pues imagínate, pero a esas dimensiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es otro de los interesantes, muy interesantes características de lo que puede ser el estudio de la radioastronomía y sus usos prácticos, ¿no? Sí, o sea, probablemente sí nos enteremos que hay alguien más allá afuera, y muy seguramente primero por el espectro del radio que el visual. Es mucho más difícil que observemos en el espectro de lo visual algo, una vida en otro mundo, que lo oigamos primero, ¿no? Esa es una característica importante. ¿Algún otro comentario? Estaba hablando hace un momento acerca de los neutrinos que estamos siendo atravesados a cada momento. Hoy me pregunto yo si atraviesan toda la materia, los diferentes materiales con la misma velocidad o tienen alguna dificultad para, por ejemplo, ciertos materiales, plomo o así, diferentes materiales los atraviesan de manera distinta o con más dificultad. No, en realidad el neutrino puede atravesar el planeta entero. Que no interactúa con la materia. No interactúa con la materia. Entonces, independientemente si es plomo, todo eso. Entonces, sí es una característica de los neutrinos, justamente. Y por eso son tan difíciles
de observar, por esa misma característica que tiene. De hecho, es un poquito más el tema, se ha ido hasta la materia oscura, ¿no? Porque pues la materia oscura sabemos que también ahí está, interacciona gravitacionalmente, porque le da cohesión a las galaxias, pero no interacciona con nada más. Entonces, si está la materia oscura por ahí, no interacciona con nada. Entonces, por eso no ha sido posible identificarla. Sabemos que está por el efecto gravitacional que provoca, pero nada más. No se le puede estudiar más allá porque no es observable. Entonces, la teoría es que también no interacciona con la materia. En cambio, el neutrino, sin embargo, pues con la mayor parte de la materia no, pero sí se puede detectar su interacción con algunos elementos. Por eso las tinas esas de agua que nos permiten ver una huella que deje el neutrino al pasar. Así es como funciona. ¿Sí? ¿Otro comentario? ¿No? Bueno, pues yo les agradezco mucho. Yo sé que el tema es así como no está como otros que son más dóciles y más. Pero me parecía interesante e importante que algún día habláramos de radioastronomía, aunque sea de una manera simple y sencilla. Gracias. Entonces, no sé si tenemos algo más que hacer. Ok, bueno, pues gracias. Y nos vamos, 2 viernes no vamos a poder tener sesión porque la biblioteca cierra a las 2 de la tarde durante las vacaciones. Entonces, no va a haber 2 sesiones de la Sociedad Astronómica. Regresaríamos hasta el 21, creo que sí, es el 21 de abril, con la charla de arqueoastronomía que nos va a dar el Museo de Arqueología de aquí de Mazatlán. Así que no se la pierdan, va a ser muy, muy interesante. Y como siempre, bueno, como estoy tratando yo de cada final de una plática, estimularlos, invitarlos a que conozcan el acervo bibliográfico que la biblioteca tiene respecto a la astronomía. Entonces, en este caso, estos 3 libros, bueno, hay un 4.º libro, que también está muy, muy padre, que descubrimos hoy. Se los recomiendo para que vengan a leerlos, o saquen su credencial y llévenselo a su casa a leerlo. Este que se llama Cuásares en los confines del universo. Aquí tienen, creo que tienen varios ejemplares de este. El universo desbocado, ¿no? Y materia oscura en el universo. Son temas de astrofísica que me parecen muy interesantes, ligados a la radioastronomía también, aunque de hecho aquí van a leer un poquito sobre los radiotelescopios que se han utilizado para hacer estos estudios. Les recomiendo, aquí están estos libros, vengan, aprovechen los que están aquí, tienen un acervo bien interesante de astronomía, y por ahí sacamos ese, que está padre. Guía para los viajeros del cielo, astronomía con binoculares. Esto sí, está muy bonito. De pronto hay muchas personas que se van acercando a esto y bueno, ya hemos platicado, ¿no? Acerca de cómo tenemos estas ansias de usar y tener, sobre todo tener y comprar un telescopio, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso es importante conocer el cielo, ¿no? Y este tipo de libros pues son de mucha utilidad, ¿no? Para empezar a ubicarse y pues hacerlo con un instrumento que es muy sencillo, muy intuitivo, como son los binoculares, ¿no? Que todos deberíamos tener uno, porque además si un día salimos así al campo, es más fácil cargar unos binoculares que el telescopio, ¿no? Entonces, bueno, aquí está Y venga, lean los libros. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que sacaron ese libro? Este libro fue sacado por última vez en 2003. Ah, no, 2004. Hace 20 años, ¿no? Sí. Entonces, imagínense ustedes, bueno, ahora que la Sociedad Astronómica Mazatleca tiene su sede aquí, pues aprovechemos y demos de vida a los libros de astronomía que hay aquí. Ahí están los libros. En este estante, aquí, toda esta zona de aquí, desde aquí hasta acá y hasta acá, hay libros de astronomía. Y hay unos excelentes libros de astronomía. Que aprovechen eso. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Que tengan felices vacaciones. Igual. Igualmente, gracias.